Bien, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un nuevo lunes que el Señor nos regala para poder estudiar la palabra del Señor, para poder profundizar un poco más en la escritura, en el pensamiento, para poder ir descubriendo el corazón del Señor. En esta serie que hemos tratado estas semanas, hemos hablado de la oración. Y realmente ha sido algo extraordinario el poder profundizar en algo que parece sencillo, pero a la vez tan complejo. Complejo en el sentido de que nuestro entendimiento muchas veces no nos dejan dimensionar lo que es la oración. No nos muestran qué produce la oración, qué es la oración, qué es lo que yo debería indicar en una oración. En la medida que hemos ido estudiando estas semanas que ya han pasado, nos hemos ido dando cuenta cómo el Señor nos ha ido hablando en cómo deberíamos ir avanzando en nuestra forma de relacionarnos con Él a través de la oración. Nos damos cuenta que mucho es algo mucho más profundo que simplemente presentar nuestras necesidades, que es algo mucho más profundo que simplemente cerrar nuestros ojos en momentos de peligro y pedirle al Señor que nos cuide. Que no estoy diciendo que no lo haga, sin duda lo va a hacer, pero lo que quiero llegar es que el Señor quiere algo más que eso. El Señor busca algo más que eso a través de la oración. Y hoy, el tema de hoy es que vamos a ver a Jesús como modelo de oración. Y esto es algo realmente tremendo. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, en la comodidad donde esté, le invito a que primero podamos cerrar nuestros ojos para presentarnos al Señor en este momento y para poder dar comienzo también al estudio del día de hoy. Le invito a que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos delante de tu presencia, Dios amado. Primero que nada, Señor, te reconocemos como nuestro Señor, amado Dios. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, porque no hay nadie más que tú, Señor. Y en medio de tu inmenso poder, Señor, en medio de tu inmensidad, Padre Celestial, tú colocaste tu vista en nosotros, Señor. Nos has dado perdón de pecados, Padre Celestial, y nos has hecho tus hijos, Dios. Padre Celestial, y es así como a través de la historia tú nos tienes acá este lunes, Señor, para poder profundizar, amado Dios, en un tema tan importante para nuestra vida cristiana, Señor, y en nuestra relación contigo, que es la oración. Yo te pido que tu bendición esté con nosotros, Señor, y que tú me guíes, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, para que todas las palabras que podamos decir y escuchar, Padre Celestial, sean completamente dirigidas por ti. Todo te lo presentamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, le invito también a que pueda buscar una Biblia, que pueda ocupar su celular si tiene la Biblia en su celular, porque hoy día vamos a leer bastantes versículos. Porque hoy día el estudio simplemente es complejo en el punto de vista que vamos a ver a Jesús como modelo de oración. Entonces yo más que nada hoy día quiero ser un facilitador entre la palabra y lo que la propia palabra dice de cómo Jesús oraba, por qué oraba, cómo lo hacía, dónde lo hacía y cuál es el modelo que nosotros podemos rescatar para poder comprender hacia dónde Dios nos quiere llevar en este tiempo, en este 2025 y para lo que viene en adelante hasta que su venida venga por nuestras vidas. Antes de eso, quiero leerle una historia que no es de mi autoría, es cortita, pero creo que refleja algo completamente tremendo. Dice así: cuenta una historia que en un pequeño pueblo de montaña había un anciano conocido por ser un hombre de oración. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se le veía caminando hacia el bosque.
Llevaba una vieja Biblia bajo el brazo y los aldeanos sabían que pasaban horas allí hablando con Dios. Un día, un joven curioso lo siguió y esperó a que regresara. Al verlo volver con el rostro lleno de paz, el muchacho le preguntó: «Abuelo, ¿qué haces tanto tiempo en el bosque?». El anciano sonrió y respondió: «Voy a hablar con mi padre». El joven insistió: «¿Y él te responde?». El anciano levantó su mirada al cielo y con voz serena dijo: «Hijo, si él no me hablara, yo no sabría vivir». Fíjese, mi querido hermano, que esta sencilla historia nos recuerda una gran verdad. Y es que la fuerza del cristiano no está en lo que hace, sino en cuánto permanece conectado al Padre. Y esto es algo realmente tremendo que nosotros desde ya debemos comenzar a dimensionar. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba constantemente esa conexión con el Padre. No tomaba decisiones sin orar, no enfrentaba batallas sin hablar con su Padre, no caminaba sin la guía de la comunión con lo celestial. Entonces, por eso, si queremos vivir como Jesús, debemos también orar como Jesús. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir en esta tarde. Su vida fue un ejemplo perfecto de dependencia, fue una vida con un ejemplo de entrega y poder a través de la oración. Jesús nos dejó un modelo de oración que no solo enseña con palabras, sino que es una forma de vivir. Una vida en intimidad con Dios, una vida en comunión constante con Dios y una vida en obediencia al Señor. Eso es lo que nosotros vamos a ver y a movernos un poco bajo ese ángulo, bajo esa mirada, ¿ya? Porque las oraciones de Jesús nos permiten conocer su naturaleza, nos permiten también conocer su corazón y nos permiten también conocer su misión en la tierra. Las oraciones de Jesús también nos ayudan y nos alientan en nuestra propia vida de oración. Ahora, mis queridos hermanos, mucho más importante que de dónde oró, cuándo oró y en qué posición oró, es el hecho de que oró. Y eso nosotros debemos tenerlo en consideración, porque Él, siendo Dios encarnado, estaba en una comunión constante con el Padre. Y el tema de sus oraciones es una lección clara para nosotros. La oración fue una parte integral ya de Jesús y Él oraba regularmente. Y aquí yo creo que ya comencemos a buscar algunos versículos para poder ir apoyando esto que ya le estoy mencionando. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice así: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Este va a ser nuestro versículo, ¿ya?, con el cual nosotros vamos a fundamentar este estudio. ¿Por qué? Porque si el Hijo encarnado creyó necesario entrar en comunión con el Padre de forma frecuente, mis queridos hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Ya, y esta pregunta nos hace ya de inmediato, yo creo, meditar en nuestra relación con el Señor. ¿En cuánto nos relacionamos con Él? ¿Realmente nuestra comunión con el Padre es como la que Jesús tenía con el Padre? Y ahora, también debemos considerar, por ejemplo, que Jesús se enfrentó a las persecuciones, a las pruebas, a la angustia y al sufrimiento físico. Ahora, Él no hubiese podido lograr, quizás,
soportar todo esto si no hubiese estado en un acceso regular, en un acceso continuo con Dios. Ahora, seguramente si no hubiese estado en comunión con el Padre, todos estos acontecimientos hubiesen realmente sido insoportables. Ahora, nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, no debemos descuidar en acercarnos al Padre. Y aquí yo quiero que podamos buscar Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos en estas condiciones, tal como por ejemplo se le pasó a Jesucristo, momentos complejos, momentos de angustia, ¿hacia dónde cree usted que nosotros deberíamos acudir, correr? Además, la palabra, a través de este versículo, nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dios siempre está atento. Lo que sucede es que nosotros no acudimos y no hacemos nuestras estas promesas. Y eso nosotros debemos tenerlo en consideración. Ahora, para poder ir desglosando ciertos puntos, voy a partir, y en este punto voy a pasar muy rápido, pero lo quiero mencionar para poder ver los distintos tipos de oraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo y en qué momento los hizo, porque eso finalmente nos van a dar una mirada integral de cómo Él oraba. Primero, Jesús nos dejó un modelo de oración, ¿ya? Lo que a menudo se conoce, ¿cierto? Ya lo vimos en un estudio en profundidad sobre el Padre Nuestro, ¿ya? Que es una realidad, ¿cierto? Es una herramienta que nuestro Señor nos deja, ¿cierto? Para poder comprender cómo debíamos orar. Y cierto, en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como ya lo habíamos comentado, ¿cierto? En el estudio anterior que también me había tocado dar bajo ese tema, ¿cierto? Vemos que el modelo de oración, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios. Ese era uno de los principios que hablábamos, que nos enseña a acercarnos a Dios como nuestro Padre, ¿ya? También nos guiaba a santificar el nombre de Dios y a orar para que la voluntad divina se cumpla. Y eso es algo que nosotros debemos ya tener siempre en consideración en nuestras oraciones. Ahora, por ejemplo, cuando buscamos en las Escrituras y encontramos que Jesús dice que se apartaba de temprano en la mañana a buscar la presencia del Señor, se presentaba delante de Él y nos muestra este modelo. Se acercaba al Padre, santificaba su nombre, pero Él se presentaba no con un listado de peticiones, sino para que su voluntad se hiciera. Y eso ya nos marca algo en nuestra vida cristiana. Nosotros somos de los que nos despertamos y buscamos la presencia del Señor. Somos de las personas que realmente nos hacemos morir, dejar nuestra voluntad para pedirle que se haga la voluntad de Dios día tras día.
Eso ya deberíamos tenerlo, ¿cierto?, apuntado para ir viendo cómo era el modelo de nuestro Señor. Ahora, tengo apuntado aquí algunos momentos claves en los que Jesús oró. Entonces, esto nos muestra que además de momentos regulares de oración que tenía Jesús, Jesús también oró frente a algunos acontecimientos bien importantes de su vida. Por ejemplo, en su bautismo. Dice así, por ejemplo, en Lucas 3, del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Nótese cómo está el relato. Porque Jesús fue bautizado, y cuando él estaba orando, descendió el Espíritu Santo. Comunión con el Padre. Se comunica con él, y ¿qué hace? El cielo responde. ¿Qué dice? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se da cuenta cómo va desencadenando las cosas? Por ejemplo, ya como lo vemos en este versículo. Y qué ya importancia y relevancia va cobrando la oración en la vida de Jesús, y cuánto más en nuestra vida. Otro acontecimiento importante que encontramos en la Biblia: Jesús, antes de alimentar a los 5.000. Lucas 9:16 lo registra así. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Jesús no hace el milagro y después ora. Él lo presenta, y es el cielo el que se manifiesta. Algo muy similar, antes de alimentar a los 4.000. Mateo 15:36 dice: Y tomó los 7 panes y los peces, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿No se da cuenta, por ejemplo, hasta acá, que hay un factor común? Que antes de que ocurra un milagro, que antes de ejecutar una acción, lo primero que hace Jesús, que además ya se había presentado cada mañana delante del Señor, es que oraba. Así esto ya nos va marcando una tónica hacia donde Dios nos quiere llevar a través de este estudio. Otro momento importante, en el momento de su transfiguración. Lucas 9:29 lo registra así: Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. A través de la oración y la comunión con el Padre fue la forma en que Jesucristo se pudo ir revelando, porque si no, de otra forma no podía haber sido. Y mis queridos hermanos, si nosotros queremos que la voluntad del Señor se nos revele, si nosotros queremos que Dios nos hable, si nosotros queremos escuchar, o hay ciertas cosas que necesitamos cambiar, si necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser renovados día tras día, mis queridos hermanos, la oración es el canal en el cual tenemos acceso directo hacia el Padre a través de Jesucristo. Fíjense otro momento importante en el cual la palabra nos dice. Lucas 6:12 dice:
en aquellos días él fue al monte orar y pasó la noche orando. Esto fue antes de elegir, ¿cierto?, a los discípulos. Antes de tomar una decisión importante, lo que Jesucristo nos está enseñando con sus actos es que hay que orar. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, nosotros muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones porque no se las presentamos al Señor y además no esperamos la respuesta del Señor? Que son dos cosas distintas. Porque yo hoy día podría arrodillarme y estar un buen tiempo orando al Señor, podría estarle presentando lo que yo quiero hacer, pero sin embargo, Dios va a responder en la forma en que Él estima en su voluntad que para mí es bueno. Y eso debemos tenerlo en consideración. Porque nuestra mayor bendición es que nuestro Señor que está en los cielos nos escucha, nos oye. Y esa debería ser, ¿cierto?, nuestra bendición. Pero también deberíamos comprender que Él nos va a responder. Y no necesariamente será en lo que yo le estoy pidiendo. Y eso es algo que a nosotros, quizás como cristianos, muchas veces nos cuesta comprender en medio de nuestra inmadurez. Pero en la medida en que uno va avanzando y creciendo en la relación con el Señor, madurando, uno se va dando cuenta en cómo Dios va obrando. Y acá Jesús nos deja claro, antes de tomar una decisión tan importante y tan trascendental en este caso, como era la elección de los 12 discípulos, Él estaba orando en el monte, en un lugar apartado, en un lugar a solas. ¿Por qué? Y esto es algo que debemos tenerlo también en punto. En realidad toda la palabra es importante. No puedo ir haciendo paréntesis que no sean importantes, mis queridos hermanos. ¿Por qué Jesús? Yo me detenía un momento a pensar por qué Jesús se apartaba. Y es porque era necesario no tener distractivos. Era necesario estar en un momento en el cual nada lo pudiera distraer de estar en una relación con el Padre. Así también deberíamos nosotros procurar buscar momentos a solas con el Señor. Nosotros podemos tener nuestras oraciones familiares, podemos orar, ¿cierto?, en los casos de los matrimonios, podemos orar con nuestros hijos, podemos buscar un amigo cristiano, ¿cierto?, que también ore con nosotros. Pero es necesario los momentos de intimidad con el Señor para poder orar, para poder escuchar su palabra, para que su presencia, ¿cierto?, se derrame en ese momento. ¿En qué otro momento importante también oró Jesús? Al regreso, ¿cierto?, de los discípulos. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí vemos oración de gratitud, ¿cierto?, por lo que el Señor había hecho. Entonces vemos que siempre Jesús estaba orando por distintas circunstancias. Y si se dan cuenta, hasta este momento no aparecen. Ojo, que no estoy diciendo que está mal. Ya, quiero que me bien entiendan lo que quiero decir. Hasta acá vemos que lo primero por lo que oraba Jesús no era por sus propias necesidades, sino por la voluntad del Señor, para que su nombre fuera exaltado y glorificado y para que la voluntad de nuestro Padre Celestial se cumpliera por sobre todas las cosas. Otro momento importante en que Jesús oró
fue antes de resucitar a Lázaro. Juan, capítulo 11, versículo 41 y 42 dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos, ¿cierto, mis queridos hermanos, un ejemplo de oración hecha ante los demás por el bien de los oyentes? Y esto es tremendo, porque Jesús agradece, ¿cierto?, públicamente al Padre, no por falta de fe, mis queridos hermanos, sino para que los presentes, los que estaban ahí, vieran la comunión constante con el Padre. Otro momento de oración. Jesús oró para glorificar al Padre. Ahí pueda buscar Juan capítulo 12, versículo 28, que dice, porque Jesús, durante la semana de su arresto, Jesús predijo, ¿cierto?, su próxima muerte. Mientras él hablaba de su sacrificio, hizo esta oración, que ahora sí está en Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aquí vemos que el deseo de Jesús era que incluso en medio del sufrimiento, el nombre del Padre y la gloria de Dios se manifestara. Otro momento importante en donde oró Jesús fue cuando intercedió por los suyos. Porque fíjese que bajo esta misma línea que les mencionaba anterior, justo antes de su arresto, Jesús dedicó una larga oración. Ya esa la encontramos registrada en Juan capítulo 17. Pero yo apunté aquí algunos versículos que muestran por el corazón de Jesús en medio incluso de ese momento, que dicen así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí vemos como Jesús también ora como un intercesor, ¿ya? Rogando, en este caso estaba rogando por sus discípulos y por todos los que creerían en él. Y fíjense que aquí hay algo tremendo, que también debería marcarnos a nosotros en nuestra forma de orar, en nuestra forma de relacionarnos con el Padre. Porque la Escritura dice así, en Hebreos 7:25, dice que Jesús sigue intercediendo hoy por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis queridos hermanos, nosotros en nuestras oraciones intercedemos por los hermanos que estén pasando necesidad, intercedemos por aquellos que estén pasando sufrimiento, que están complicados. Intercedemos por nuestros seres amados. Intercedemos por la situación de nuestro país, la situación del mundo. Intercedemos por aquellos que aún no conocen al Señor, para que le puedan conocer creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hasta casi se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo nos está sacando del modelo simplemente del petitorio, que insisto, debemos hacerlo. El Señor conoce antes de que nosotros hablemos nuestra necesidad. Él quiere escucharnos, pero también quiere que avancemos en nuestra relación con Él. Y aquí vemos a Jesucristo en un momento complejo de su vida y de lo que estaba sucediendo y hacia dónde iba a ir, pero sin embargo toma este momento para interceder, para que la voluntad del Padre siguiera cuidando de los suyos, a los que Él también había cuidado. Jesús oró en el Getsemaní, ¿ya? Porque Jesús fue al huerto de Getsemaní acompañado de sus discípulos y oró en angustia. Aquí también solamente voy a tomar unos versículos para no alargarme tanto. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39, perdón. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Mateo 26:44. Ahora, ¿qué principio quiero rescatar desde este punto? Y es que aquí hay un modelo de sumisión y obediencia al Señor. Jesús expresa su dolor, pero se somete a la voluntad del Padre. Y esta es la esencia de la verdadera oración, mis queridos hermanos, que no es cambiar la voluntad de Dios, sino rendir la nuestra a Él. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba enseñando a través de esta oración. Y cómo lo dejó registrado Mateo. Expresa el dolor, pero se somete a la voluntad del Señor. Y esto es algo tremendo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos ir haciendo parte nuestra. Porque cuando no estamos firmes, vienen momentos complejos como el que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que quizás podemos estar débiles, si no estamos preparados en oración, si no estamos firmes en nuestra fe, son los momentos en donde se reniega del Señor, en donde se deja todo atrás y no permitimos que se cumpla la voluntad del Señor. Otro momento importante en el que oró Jesús, oró desde la cruz, porque incluso en su agonía, y esto lo vimos justamente, ¿cierto?, en la predicación del sábado pasado. Lucas 23:34 registra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Desde la cruz, Jesús expresó perdón, angustia y una entrega total a la voluntad del Señor. Su última palabra fue una oración de confianza, mostrando que hasta el final dependió del Padre. Ahora, tomando en consideración toda esta lectura que hemos hecho de distintos versículos, yo pude rescatar 3 puntos esenciales que estaban constantes en la oración de Jesús a través de lo que pudimos ir viendo. El primero, agradecimiento al Padre. Jesús daba gracias antes de los milagros.
enseñanza mostró la importancia siempre de agradecer al Padre. Mis queridos hermanos, y este debería ser un punto importante en nuestra vida, la gratitud al Padre. Y fíjese que esto lo quiero reforzar con el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otro punto, el primer punto, agradecimiento al Padre. Segundo, comunión con el Padre. La oración era el espacio donde Jesús se fortalecía en su relación íntima con Dios. Y esto es algo tremendo, mis queridos hermanos, porque nosotros debemos ver esto en la oración. Viendo estos puntos, viendo cómo Jesús oraba y rescatando estos principios, estas tres temas constantes que están en la oración de Jesús, ya deberían ser parte también de nuestro ADN. El comprender que primero agradecemos al Señor, pero que a través de la oración nosotros tenemos comunión con el Padre. Y a través de la oración Jesús encontraba fortaleza para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir lo que le había encomendado y para poder sobrellevar todo lo que se vendría por delante. Muchas veces nosotros arrastramos pesos muy grandes y se nos notan los rostros. Nuestros hombros nos duelen, nuestras espaldas se encorvan. Y es porque muchas veces no descansamos en el Señor. Es porque no buscamos la fortaleza en el Señor a través de la oración. Quizás lo hacemos, pero no lo hacemos creyendo de que el Padre nos está escuchando. Lo hacemos como parte de una disciplina, lo hacemos parte quizás como un rito religioso, pero cuando entendemos que hay comunión con el Padre, la oración cambia. Se da cuenta que incluso hasta las palabras faltan. Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y un tercer punto y una constante que encontramos en las oraciones de Jesús es la sumisión a la voluntad divina. Jesús siempre buscó que se hiciera la voluntad del Padre. Mateo 6:10, lo leímos hace un instante. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para Jesús siempre fue primordial que la voluntad del Padre se hiciera. Y dejó sus propios intereses y voluntad de lado. Mis queridos hermanos, nosotros, siguiendo el modelo de Jesús, debemos buscar que la voluntad del Padre se haga, se cumpla en nuestras vidas y en lo que Él quiera hacer. Mientras preparaba este estudio leía un libro y decía que el cielo muchas veces se quiere abrir y era como una represa. Sin embargo, por mucha agua que haya en la muralla de la represa hacia atrás, ¿cierto?, donde viene el río, si el tubo por el cual sale el agua es pequeño, lo que va a fluir y lo que va a llegar a la llave finalmente será nada. Así graficaba el proceso de la oración en la vida de un cristiano. Y decía algo tremendo. Decía que si bien nosotros no podemos cambiar la voluntad del Padre a través de la oración, si nosotros no oramos y no buscamos que la voluntad se haga, nosotros podemos detener la voluntad del Señor.
Y muchas veces sucede, mis queridos hermanos, cuando nosotros no estamos agradecidos con el Señor, cuando no estamos en comunión con el Padre y cuando no buscamos que la voluntad divina del Señor se haga, frenamos lo que Dios puede hacer. No solamente en nuestras vidas, sino que también a través de nosotros para poder bendecir la vida de otros. Y eso Jesús lo entendía muy bien. Por eso, Él tenía estos elementos y siempre buscaba la voluntad del Señor. Ahora, podemos comprender también, mis queridos hermanos, que Jesús sigue orando por nosotros. Hasta el día de hoy continúa intercediendo por nosotros, ya desde su posición exaltada a la derecha de Dios. Hebreos 7:25, por lo cual también pueden salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya también lo había leído. Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y resulta significativo, mis queridos hermanos, que también en la ascensión Jesús fue llevado al cielo mientras bendecía a sus discípulos. Y aquí encontrar el versículo de Lucas 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esa bendición nunca cesaba, mis queridos hermanos. Jesús sigue bendiciendo a todos los que se acercan a Dios por la fe en Él, y lo hará hasta que regresen en el momento glorioso que venga a buscar su iglesia. Para poder ir terminando, mis queridos hermanos, déjenme decirle que en las oraciones de Jesús encontramos gratitud, comunión y obediencia. Él oró en momentos de gozo, en momentos de angustia, en público, y oró también en soledad, antes de decisiones, de milagros, sufrimientos. Jesús no solo enseñó a orar, sino que vivió orando. Y esta frase fue algo que me deja marcado. Jesús no solo enseñó a orar, sino que vivió orando. Su vida nos enseña que la verdadera fortaleza del creyente no está en la acción, sino en la comunión con el Padre. Así como Jesús, mis queridos hermanos, daba gracias, buscaba la voluntad del Padre y se rendía a Él, también nosotros debemos aprender a vivir una vida en oración continua. Porque si el Hijo de Dios necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Quería cerrar con esa frase que fue con la misma que comencé. Y nosotros debemos tener esta consideración. Y antes de orar, para poder dar término a este estudio, quiero leerle un extracto que saqué de un libro que se encuentra en nuestra biblioteca, que se llama El Ministerio de la Oración de la Iglesia, que dice: cuando la Iglesia somete su voluntad a la de Dios, Él puede actuar de la manera que actuará en la eternidad. Obrará como si no hubiere otra voluntad que se lo oponga. Esto es gloria para Dios. Es algo completamente tremendo, porque no va a haber otra forma en que nosotros dejemos nuestra propia voluntad, nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, para anteponer los deseos y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando sucede eso, Dios actuará de la manera como si actuara en la eternidad. Qué tremendo es comprender la oración desde este punto de vista, mis queridos hermanos. La iglesia debe ser un canal en este tiempo, para que otros le puedan conocer, para que otros puedan transformar su vida, para que otros conozcan al Señor.
para que puedan dejar atrás vicios y un sinfín de cosas que podría estar enumerando. Todos queremos ver eso, sin duda alguna. Pero sabe que eso no sucederá si nosotros, en nuestra vida personal, no estamos en comunión con el Padre. Si nosotros como comunidad no estamos en comunión con el Padre. Si no buscamos del Señor, si no comprendemos que la oración en nuestro canal directo con el cielo, que Dios nos escucha, pero que además podemos justamente llevar nuestra relación a otro nivel con el Señor, nada cambiará, mis queridos hermanos. Todo seguirá siendo igual. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de darle una vista completa a lo que es la oración en la vida de un creyente. A través de esta serie hemos visto distintos puntos, hemos visto distintas miradas, pero siempre el Señor nos muestra de que Él está dispuesto a relacionarse con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces no nos relacionamos con Él. Y eso realmente es triste, mis queridos hermanos. Y como lo digo siempre, no lo digo desde la vereda, indicando lo que hay que hacer o diciendo cómo lo que hay que hacer, no. Lo digo porque me he dado cuenta que cada vez que yo no oré, que cada vez que pasaba de largo, no, yo en mis momentos de que dejé de tener comunión con el Señor, no dimensionaba que Dios siempre me estuvo esperando. Que cada vez que llegaba y me sentaba en el sillón y me ponía a ver una película o estaba descansando porque quizás no andaba en cosas buenas, el Señor estaba al lado, esperando que yo le hablara. Y así fueron pasando los años, mi corazón se fue enfriando hasta que Dios tuvo que romper todo. Y me doy cuenta, y lo digo, se lo comparto siempre a los jóvenes, que arrepentido estoy de haber perdido tanto tiempo, de no haber abierto los ojos antes y haber dejado pasar tantos años sin relacionarme con el Señor. Y hoy día el Señor nos regala esta mirada, que le veamos como nuestro Padre Celestial, que entremos con gratitud y que procuremos que la voluntad de Él se haga, que su voluntad siempre es buena y perfecta para con nosotros y para con la humanidad. Mis queridos hermanos, hasta aquí llega el estudio de hoy. Le pido que donde esté pueda cerrar sus ojos y me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en estos momentos nos dirigimos delante de ti, Señor. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque nos permitiste durante estas 4 semanas, Dios, poder profundizar, Dios amado, en la oración, en la forma, Dios, en que nosotros nos dirigimos a ti, Padre Celestial. Tú nos has mostrado una mirada de que tú nos escuchas, Señor, de que tú estás atento, Padre Celestial, y quieres que nosotros entremos en intimidad contigo, Señor. Que apartemos momentos y que nos podamos dirigir con completa libertad a ti, Señor, entrando confiadamente, Padre Celestial, en tu presencia. Tú nos quieres escuchar, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, en nuestros corazones siempre nos inte, Señor, en los momentos en que hemos dejado de hacerlo, Dios amado. Padre Celestial, que no veamos la oración como una carga, Dios amado, sino que podamos ver realmente como el medio de comunicación contigo, Señor, nuestro Padre Celestial. Qué tremendo, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, porque realmente es increíble como un Dios tan grande como tú, Señor, se preocupa de personas tan pequeñas como nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, para que todos podamos comprender lo que tú has hablado durante este tiempo, Dios, y que como iglesia, Señor, también podamos anhelar el poder dirigirnos a ti, el poder orar en comunidad, Señor, para que tu buena voluntad se siga haciendo hasta tu venida, Padre Celestial. Muchas gracias, Dios, y te presento todo, te dejo todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor.
Amén y amén.